Como podrán ver, estoy en un lugar que ha sufrido los estragos del abandono, pero no ha sido por alguna situación social en general, sino más bien por algo que no es de este mundo. Hace por lo menos 25 años, en la Ciudad de México, existió un cuerpo de policías asignados justamente aquí, a esta comandancia. Uno de ellos, precisamente, es quien nos cuenta esta historia. Su nombre es Efraín. No voy a entrar en más detalles, pues el elemento aún se encuentra en activo en la Policía del Distrito Federal. Él nos cuenta que la primera vez que vino a esta comandancia, tuvo a bien saber que el trabajo era tranquilo, pues muy poca gente llegaba ahí. Esta comandancia se encontraba a las orillas de la ciudad precisamente. Y basado en esa situación, rara vez tenían algún detenido. No faltaba el marido escandaloso o quizá golpeador. No faltaba el borrachín que andaba haciendo desfiguros en alguna que otra reunión. La cuestión era que normalmente no estaba atascado de detenidos, lo cual al principio a Efraín le gustó mucho, pues pensó que después de varios años de lidiar siempre con una cantidad muy grande de detenidos, en esta ocasión podría llevar sus turnos muy pacíficamente. Tenía a un comandante que era bastante firme y bastante recto. La primera instrucción que él recibió precisamente de su superior era que todas las noches tenían que salir a hacer rondín, pero que tenían que hacerlo en grupo, no individualmente o por parejas, lo cual le causó algo de extrañeza. Sin embargo, él, solamente siendo tropa, no podía decir que no. Así que cada vez que salía el grupo a patrullar a los alrededores de la comandancia para ver si había alguna alteración, siempre estaban pendientes de lo que podía pasar. Así pasaron varias noches, hasta que una de ellas reunieron a un grupo de aspirantes, si así le podemos llamar. Gente que quería entrar al cuerpo de policía, pero solamente eran deseos, no tenían realmente la seguridad. Así que estuvieron ahí con ellos una noche, y ese grupo de aspirantes tuvo a bien contarles la siguiente historia. Se encontraban a 4 noches de que hubiera luna llena. Les dijeron que tuvieran mucho cuidado, pues cada vez que la luna llena se acercaba y se asomaba en el firmamento, era bastante peculiar, un fenómeno que se repetía. Decían que tuvieran cuidado cuando se quedaran dentro de la comandancia, pues decían que una entidad a veces para algunos poco grata, a veces bastante incómoda para otros tantos, y a veces inquietante completamente para unos más, se hacía presente en esa comandancia. La mayoría de los elementos, compañeros de Efraín, no quisieron hacer caso al respecto. Solamente tenían ojos para su servicio. Pasaban el rondín por las diferentes galeras, se encontraban vacías, así que no era tan difícil ese trabajo. Sin embargo, cada vez que pasaba una noche y se acercaba más la luna llena, los elementos, compañeros de Efraín y Efraín mismo, comenzaban a sentir cierto terror. Hasta que la noche en que brilló la luna llena, tuvieron a mal detener, y digo a mal, por lo que van a saber a continuación,
Tuvieron a mal a detener a un hombre que estaba escandalizando. Ya era un viejo. Estaba bastante tomado, así que no fue difícil llevarlo a los separos. Estaba completamente ahogado en alcohol. Lo metieron a la celda y ahí lo dejaron. Evidentemente, es muy difícil mantenerse despierto toda una noche. Así que los elementos estaban haciendo pequeñas guardias de 2 horas cada uno. Cuando le tocó montar guardia a Efraín y a su compañero, faltaban solamente 5 minutos para las 12. Era bastante inquietante. Los elementos se veían unos a otros, pero nadie adivinaba ni atinaba a hacer algo más tranquilizante. Cuando hubo el cambio de guardia y todos se fueron a descansar un poco, excepto Efraín y su compañero, exactamente a las 12, de la parte más profunda de las galeras, ahí donde estaba la celda del anciano que habían detenido, se escuchó un grito, pero no un grito de terror, ni un grito de fascinación, ni un grito de duda, sino más bien un grito de dolor. Rápidamente Efraín y su compañero se levantaron pensando que algo le habría pasado a ese hombre. Cuando llegaron a la celda, vieron que el hombre se encontraba con el brazo derecho completamente fuera de la celda. Se veía lastimado, se veía dislocado. Quizá, si no hubiera sido por la piel y los músculos, se le hubieran arrancado. Rápidamente Efraín le dijo a su compañero que pidiera una ambulancia para trasladarlo al primer nosocomio que estuviera cerca. Había que atenderlo. Evidentemente, el comandante les pidió el parte informativo. No había realmente mucho que decir. Sin embargo, Efraín redactó que no sabía qué había pasado, que quizá el interno se había levantado y se había caído por la gran cantidad de alcohol que podría tener en su sangre, y que al momento de caer, el brazo se le atoró entre los barrotes y se lastimó. Lo cierto es que no sabían qué pasaba. El hombre iba a seguir detenido, así que después de su atención médica, tuvo que regresar a los separos. Ya regresó un poco más sobrio. Efraín se acercó a él y le preguntó que qué era lo que había pasado. El hombre le dijo que no tenía la seguridad de saber, pero que sin embargo, en el momento en el que sintió que algo raro pasaba en su celda, él se levantó, todavía nublado por el alcohol, y que cuando se acercó a la reja, vio como de las sombras salía una misteriosa mujer, una mujer que parecía sacada de ultratumba, y una mujer que en ese momento, a través de los barrotes, le jaló el brazo. Él no pudo reaccionar, se encontraba como en trance, como ido. Quizás solamente estaba ahogado en alcohol, pero que sintió el jalón y que en ese momento él ya no supo más. Despertó obviamente en el hospital. Efraín se quedó con cierta duda al respecto, pues curiosamente todo sucedió una noche de luna llena a las 12 de la noche. No le dieron más importancia. Al día siguiente se cumplió su condena y pudo salir el hombre. Así siguieron las guardias hasta que llegó la siguiente luna llena. Lamentablemente para Efraín, otra vez le tocó a la medianoche, la guardia de 12 a 2. Cuando estaban por disponerse a revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, su compañero dijo: yo voy a revisar la celda del fondo, te toca a Efraín revisar la del patio. Y así lo hizo. Efraín se encaminó hacia la celda del patio. Tenían un pequeño patio común, y cuando llegó ahí, se le hizo muy raro ver la puerta abierta, solamente para advertir que en esa puerta, detrás de ella justamente, se encontraba una bruja, una misteriosa mujer con una apariencia espantosa, muy parecida a como la describió ese borrachín que un mes antes había sufrido la lesión en el hombro. Pero para misterio de Efraín, la misteriosa mujer
estaba parada en su compañero, estaba parada sobre su espalda. Su compañero no decía absolutamente nada, solamente se veía que estaba noqueado. En ese momento, Efraín no supo si correr, si acercarse o qué pasar. Simple y sencillamente, Efraín sintió como un sopor le cerraba los ojos y se desmayó. Cuando abrió los ojos, sus compañeros ya estaban frente a él, lo estaban auxiliando y también estaban auxiliando a su compañero, quien aún se encontraba en estado catatónico. Fue bastante extraño lo que pasó. Cuando les preguntaron realmente lo que habían vivido, Efraín no supo qué contestar. Dijo que era una misteriosa mujer, que no sabía cómo había entrado, ya que todas las puertas estaban cerradas desde la principal hasta la puerta del fondo. El comandante solamente les dijo: esa misteriosa mujer, dicen que se aparece desde siempre, prácticamente desde que esta comandancia empezó a funcionar. Nadie le creyó al comandante, pensó que solamente les quería meter miedo. Sin embargo, a la siguiente luna llena, otra vez le tocó a Efraín la guardia. Grande fue su sorpresa cuando se reunieron sus compañeros a trabajar. Y realmente todos estaban despiertos, pues no querían pasar nada que fuera malo. Sin embargo, en una pequeña distracción que todos tuvieron, la misteriosa mujer se encontraba en la oficina central, donde estaban todos despiertos. Nadie podía moverse, nadie podía levantar siquiera un dedo. En ese momento, cada uno de los elementos de la policía, incluyendo a Efraín, sintieron cómo les empezaba a faltar el oxígeno. Solamente veían detrás de ellos un resplandor rojo. La comandancia se estaba incendiando. Realmente los elementos no supieron cómo sobrevivieron, pues después de ver eso, entraron en una especie de sueño profundo. Muchos de los que vivían alrededor de la comandancia ayudaron a sacarlos. En efecto, la comandancia se estaba quemando. Después de eso, el comandante pidió el cambio de todos y cada uno de los elementos que ahí estaban en esa guardia. Efraín evidentemente fue de los primeros, pues misteriosamente Efraín tenía un contacto más directo con la misteriosa bruja. Después de que lo cambiaron, este cuento, esta leyenda, esta historia urbana, o como la quieran llamar, cobró muchísimo más auge por el hecho de que trascendió que solamente hubo una mujer detenida y fue ni más ni menos que la primera mujer que detuvieron en estos separos. Dicen que fue víctima de maltrato por parte de los policías. Dicen que esa misteriosa mujer, como él la describe, de nariz larga, de ojos ausentes, de frente arrugada, de aliento podrido y de presencia dominante, ni más ni menos, buscaba al policía que, según cuentan, dentro de la celda la violó y después la mató. Así que la bruja de la comandancia solamente anda buscando el alma que se pueda llevar al otro mundo para poder satisfacer ese deseo de venganza por haber sido ultrajada por un servidor público.